Ok, bueno. Entonces vamos a abordar el tema número 3 en esta semana 4 que tenemos programado. Se denomina o lo podemos ubicar como criterios de atribución de nacionalidad. Les había comentado cuando platicábamos de nacionalidad, de este atributo que nos identifica, que nos ayuda a acabar de conformarnos como persona junto con el nombre, el patrimonio, el domicilio y demás, y que habíamos platicado también que el Estado está facultado para organizar quiénes son sus nacionales y veíamos esta teoría de el contrato, ¿no? En el que yo le pido al Estado que me considere como su nacional, y también veíamos esta declaración unilateral del Estado que definía quién era su nacional y quién no, ¿no? Y esta mezcla que encontramos en la legislación. Encontramos a través de estas dos formas, de estas dos teorías, al Estado como sujeto activo, como sujeto decisor, como el que nos va marcando las pautas y los caminos para llegar a la definición de la nacionalidad. Y encontramos a las personas físicas o morales como sujetos pasivos, como la persona que tiene que atender a las guías o las reglas que le pone el Estado para recibir una nacionalidad. No necesariamente, acuérdense, las reglas de nacionalidad, no necesariamente me tengo que quedar con la nacionalidad en la que viví. Puedo haber nacido en un territorio por alguna circunstancia accidental y ni siquiera volver a él. Puedo no hablar el idioma, puedo no sentirme identificado. Y se acuerdan, para eso trabajábamos con el criterio de efectividad para ubicar en dónde realmente estoy enlazado y cómo voy cumpliendo con los requisitos que me pides para poder lograr tener una nacionalidad de ese país que intento enlazarme, generar ese vínculo, ¿no? Entonces, la forma en la cual, perdón. No sé si alguien que tenga el micrófono prendido lo puede apagar. Decíamos, esta vinculación lo logro a través de ciertos elementos que nos marca la teoría, que generalmente se utilizan y los podemos observar o los hemos podido observar en diferentes nacionalidades. Lo han ido haciendo cuando ubicamos esta persona que tiene 5 opciones de nacionalidad, y ustedes definían cuál era la nacionalidad de origen, decíamos, o de nacimiento, o la nacionalidad derivada o por naturalización, y me parece que ya nos quedó claro que son esas dos posibilidades, y que en las ramas o que las descripciones que se hagan en la ley, por adopción, por alguna cuestión de situaciones económicas, sigue siendo nacionalidad derivada. La nacionalidad original es la que voy a tener definida con independencia de generar otro tipo de acto, otro tipo de requisito. Para poder llegar a estas dos definiciones, la teoría me habla de 4 criterios que me permiten definir como Estado quiénes van a ser mis nacionales. Estos 4 criterios son el derecho de filiación, el derecho de suelo, el derecho de domicilio y el derecho de opción, o el derecho de sangre, el derecho de territorio, derecho de domicilio y derecho de opción, como usted lo pueda o lo trate de recordar bien. Estos 4 criterios que ustedes vieron en nuestro material le permiten a cada estado organizar las normas jurídicas a través de las cuales establece quiénes son sus nacionales de origen, de nacimiento, y quiénes pueden llegar a ser sus nacionales una vez que cumplen ciertos requisitos o ciertas posibilidades en esa facultad discrecional que tienen los estados, lo van a ir permitiendo. Y se hacen mezclas. Vamos a ir viendo cómo en algunos casos es muy importante para algunos países el derecho de filiación, el que estés vinculado por sangre, por este proceso de parentesco que veíamos en la clase de fundamentos. Vamos a ver cómo en otros lugares es muy importante el vínculo de un suelo, que hayas nacido ahí, aun cuando no tengas vinculaciones familiares. Vamos a ver cómo algunos lugares son más flexibles y permiten más esta intención de que tú busques vincularte, y las posibilidades que te genera, decíamos, para algunas variantes. Y encontramos este otro criterio, el del domicilio, el de permanecer, que ahorita platicaba un poco con Carlos respecto de eso, de el hecho de estar por cierto tiempo en un lugar te va
generando más razón o más sentido de pertenencia quizá que alguno de estos otros, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, en esta etapa, en este tema, vamos a conocer estos criterios que están sumamente sencillos. Por el simple nombre usted los puede conocer, y lo importante para mí, aparte de eso, es que usted entienda que se mezclan según lo desee el Estado. Se van a ir unificando o a veces utilizándose por separado según lo necesite el Estado. Esto nos va a quedar más claro cuando conozcamos el proceso histórico que ha tenido la nacionalidad mexicana y vayamos viendo cómo va brincando o mezclándose estos 4 criterios hasta llegar al artículo 30 como lo conocemos. Empecemos entonces por el derecho de filiación o derecho de sangre o derecho sanguíneo. Decimos, este criterio es el más reconocido, el criterio por excelencia para atribuir una nacionalidad, pero también debemos de tener en cuenta esta regla que nos decía la nacionalidad, ¿no? No podemos transmitir indefinidamente la nacionalidad porque se va perdiendo el vínculo, se va terminando esa unificación, ese lazo que tenemos que mantener como Estado y sus nacionales, que le da este sentido al atributo de la nacionalidad, ¿no? Y bajo esa premisa ustedes van a encontrar que la propia ley nos marca los topes hasta en tanto se puede ir transfiriendo la nacionalidad por vía de sangre. En el caso de nuestro territorio decimos hijo de padre o madre mexicano, ¿sí? No hablamos de nietos, no hablamos de hermanos, y en esa circunstancia me delimita muy bien y muy claramente hasta el tope en el cual yo puedo hacer uso de mi derecho de filiación o de sangre para obtener una nacionalidad mexicana. En la ley de nacionalidad podemos ver también que los padres de mexicanos de nacimiento también pueden tener derecho a la nacionalidad mexicana, pero nuevamente no vemos que entre hermanos puedan otorgarse nacionalidad. En otros países sí. Aquí nuevamente yo le menciono, cada estado soberano, cada estado que utiliza este proceso de decisión puede definir la nacionalidad como él lo requiera para su momento político e histórico. Encontramos por tanto, este atributo de filiación, si bien es claro y nos deja entendimiento de cómo ligarlo, tampoco es el más efectivo para generar un vínculo. Eso lo podemos dejar muy claramente visto con nuestros connacionales que viven en el extranjero, muchos mexicanos que tienen hijos en Estados Unidos y los hijos no hablan español, no conocen la cultura mexicana, nunca han venido y quizá algunos no tengan intención de venir nunca, ¿no? Entonces no asegura por el solo hecho de la vinculación sanguínea un enlace automático. Luego encontramos el derecho de vinculación por territorio o derecho de suelo o el atributo de una nacionalidad por nacer en un espacio territorial. Este criterio es muy aplicable y nos va dejando a veces circunstancias de casualidad, de accidentes, decíamos ahorita, ¿no? Hay personas que no tenían planeado que su hijo naciera quizá en un lugar y por hechos o circunstancias en ocasiones no las más afortunadas, sucede que nacieron en territorio mexicano quizá porque venían en una caravana, ellos querían ir a Estados Unidos y no pudieron, no tenían intención de que fuera mexicano, pero así va a ser. O quizá una persona ande de viaje por razones de trabajo, etcétera, y suceda un nacimiento en un lugar que no estaba planeado. Quizá en la mayoría de los casos, en la de nosotros, al nacer en un territorio, y miren que me tocó esta una fecha muy cercana, muy histórica, pues nos sintamos vinculados y apegados y con un sentimiento de orgullo por nacer en un territorio. Pero tenemos que tener en consideración ese matiz, esa posibilidad, ese abanico de que no todas las personas, por el solo hecho de estar ligadas a un territorio, vayan a sentir un vínculo hacia el Estado. Aunque decimos efectivamente no va a haber margen de error de identificar una nacionalidad cuando yo nací en un espacio territorial, ¿no? Este lazo no me va a dar margen de error, no voy a necesitar probar parentesco, no voy a necesitar solicitar, no voy a tener que
durar o no cierto requisito de tiempo en un domicilio en este territorio, porque yo automáticamente por nacer aquí me vuelvo merecedor a esta identificación como nacional, si así se establece en la ley. Si no fuera así el caso, que les digo, esto del derecho te permite dar un abanico de posibilidades. Si no fuera así el caso, sería muy raro los países, o generalmente te vinculan el derecho de filiación con el de territorio. Luego bien, jóvenes, vamos a hablar del derecho de opción. En esta circunstancia podemos abordar este derecho desde la posibilidad que yo tenga de múltiples nacionalidades, 2 nacionalidades o más, o la posibilidad de elegir una nueva nacionalidad cumpliendo requisitos. Acuérdense, aquí lo podemos observar desde esa forma, ¿no? Cuando quizá yo pueda tener ciertas opciones entre las cuales decidir por una nacionalidad activa, o aquellas opciones en las que yo busque cumplir en residencia, un pago, un examen, etcétera, para que un estado me apruebe. Nuevamente recordemos las leyes, las reglas de nacionalidad. La renuncia pura y simple de una nacionalidad no me quita el hecho de que me identifiquen con ella, y tampoco es automático el que yo desee otra nacionalidad para obtenerla. Entonces, esta circunstancia del derecho de opción tiene que pasar por este proceso de aprobación de ese Estado soberano en uso de sus facultades discrecionales para permitirme que me identifique como su nacional. Pero si ustedes se fijan, es un alto grado de vinculación el que podemos encontrar con este proceso, ¿no? Porque estoy solicitándolo, yo tengo el interés, yo le dedico el tiempo al examen, a estudiar, a capacitarme, pago en ocasiones cantidades interesantes para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero también habrá casos en los cuales lo haga por simple beneficio económico o márgenes de posibilidades para negocios, etcétera. No es una fórmula mágica esto de los criterios, por eso se utilizan por lo general mezclándolos entre sí. Y finalmente decimos, está el derecho de opción, de domicilio, que me da la posibilidad de que me identifiques como tu nacionalidad, como tu nacional, después de haber permanecido residiendo en tu territorio el plazo que tú me hayas marcado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del criterio de efectividad? Hablábamos mucho de dónde estaba establecido, de dónde había asentado sus bases, su familia, su circunstancia profesional, sus recursos, y esto también nuevamente nos da un alto margen de posibilidad de vinculación. Estás ahí has permanecido, no debe de quedar duda clara de que estás buscando una vinculación efectiva, ¿no? Entonces, jóvenes, básicamente, si se fijan, son muy simples. Los 4 criterios aplican exclusivamente para personas físicas. Los criterios para personas morales los conoceremos en el tema 6, me parece. En este caso es exclusivo para personas físicas y, como les menciono, en la mayoría de las normatividades se van mezclando, que es materia de lo que vamos a conocer a continuación. Les puse este mini resumen pequeñito para que nos sea más fácil la presentación. Y lo marqué de nuevo en la nacionalidad originaria y la derivada para que no nos quede duda. Básicamente, cualquier opción, cualquier posibilidad, ¿se acuerdan como cuando veíamos el estado civil y eras o casado o soltero? Igual aquí, cuando usted vea otras opciones de nacionalidad, van a ir a caer generalmente en una nacionalidad derivada o en una originaria. Simplemente hay que analizar el por qué o cómo te está llevando a esa nacionalidad para poderla identificar. La nacionalidad originaria es aquella que tenemos desde el momento de nacer. No importa que no sea en el lugar que habían planeado para nosotros. No importa que sea una nacionalidad que yo no busqué, como en el caso de los mexicanos que no nacen en el territorio mexicano, pero que sus padres sí. En el momento que yo nací, en alguna ley que está relacionada conmigo, se señaló que yo iba a tener una nacionalidad originaria. Se vuelve efectivo cuando lo activo. La nacionalidad derivada o por naturalización es aquella que tengo con posterioridad a la nacionalidad de nacimiento y yo la busco
y yo la tramito, o bien a través de algunos procesos, como en el caso de adopciones, se me confiere. Ahora, jóvenes, vamos a analizar, yo sé que lo hemos visto en algunas ocasiones ya, espero que ya casi lo aprendan de memoria, luego les platico cómo va a ser nuestro examen al respecto. Nuestro artículo 30, para ir conociendo cómo estos 4 criterios están plasmados en este articulado. Decimos, la soberanía estatal se establece, se plasma en leyes. Estas leyes las encontramos a través de normas fundamentales como la Constitución, o bien en normas secundarias. Si alguno de ustedes para el ejercicio no encuentra en la Constitución del país que le tocó, busquen una ley secundaria. No todos los países se organizan y no todos de la misma manera, perdón, y no todos lo tienen plasmado en su Constitución. Algunos de ellos lo tienen en otras normas de menor rango. En el caso de nosotros sí está a nivel constitucional y lo encontramos, decíamos, en el artículo 30, en donde nos habla primero de quiénes somos los mexicanos por nacimiento. Y empezamos a identificar aquí. Dice, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. ¿Qué criterio estoy utilizando yo en esta fracción? Bueno, el criterio de suelo. Exclusivamente utilizo el criterio de suelo al dejar definido el territorio y no vincularlo a ninguna otra situación. No le estoy consultando si así lo desee, no le estoy marcando un tiempo de residir, únicamente estoy definiendo el territorio. La siguiente fracción dice, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. ¿Por qué, para empezar esta redacción, tanto de ese artículo como esta fracción como la siguiente fracción? ¿Por qué hablo de padres, y luego hablo de padre y luego hablo de madre? Porque nuestro proceso constitucional, jóvenes, nos ha llevado a entender que hay variaciones, ¿no? Y que si yo definiera aquí exclusivamente padres mexicanos, hago una interpretación de la ley y tengo la necesidad de que los dos sean mexicanos. En este caso estoy dando estas 3 variables para que los 2 padres sean mexicanos, el padre solamente o la madre solamente, y esta persona, aun cuando no nació en el territorio, por el criterio de sanguinidad, de filiación, pueda ser mexicano de nacimiento, con todos los derechos que eso implique. De la misma manera, en la fracción tercera encontramos esta misma situación, solo que los padres de esta persona que nació en el extranjero son mexicanos por naturalización. El padre, la madre o ambos padres son mexicanos por naturalización. Y aquí estamos utilizando nuevamente el criterio de filiación para otorgarle a esta persona que nació en el extranjero una nacionalidad por nacimiento. Y finalmente hablamos de la fracción cuarta, donde dice, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. En este caso utilizo el criterio de suelo. Cuando veamos la regulación específica de las embarcaciones o las aeronaves mexicanas, vamos a entender a más profundidad esta circunstancia, pero yo básicamente le puedo decir que es una extensión de territorio reconocido por el derecho internacional y que mientras esté la persona a bordo de las embarcaciones se considera mexicano. Para eso están los permisos, para eso está la identificación que usted va a conocer y por tanto aquí nuevamente no utilizo otro criterio más que el de derecho de suelo. ¿Alguien que me pueda comentar si observa esta circunstancia que yo le quise hacer ver aquí de la fracción tercera? Se fija, digo, alguien que no nació en territorio mexicano. Juan no nació aquí, nació en cualquier país. Sus padres tampoco nacieron aquí, pero se naturalizaron mexicanos. Y él va a ser mexicano por nacimiento. ¿Se fija lo que implica? Él puede ser presidente de la República, él puede ser diputado, él puede ser senador, secretario de Estado, aun cuando ni siquiera sus padres nacieron en territorio. Yo siempre he sido muy crítica a esta fracción. En esta parte me sale
el lado conservador que a veces tengo ahí guardado perdido, pero me parece un poco extendido el derecho para esta persona, identificarla por nacimiento, con todo, les digo, con todos los alcances que esto tenga, cuando ni siquiera los padres son mexicanos por nacimiento. Lo platicaremos cuando hablemos de la evolución del artículo y veremos cómo en ocasiones, por razones políticas, se van generando ese tipo de regulaciones para permitir que algunas personas sustenten cargos públicos y que finalmente se plasma hasta el grado de tenerlo en la Constitución, ¿no? Pero vayan teniendo idea de cómo son los criterios. Aquí usamos criterio de suelo, criterio de filiación y criterio de suelo. Ahora bien, bueno, y aparte les voy a mencionar, el hecho de nacer en territorio no significa, acuérdense, que automáticamente esté todo activado. Lo vamos a ver la ley de nacionalidad, tengo que generar un certificado que autentifique mi nacionalidad para ejercer esos derechos. Pero es tema de nuestras siguientes 2 semanas. Decimos, en el apartado B del artículo 30 nos habla de mexicanos por naturalización. En este caso tenemos solamente 2 posibilidades. La primera fracción nos señala los extranjeros. Aquí lo deja muy claro, que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización. Para estos efectos, para saber cómo, para saber qué requisitos voy a tener que cubrir, para saber el costo que tengo que cubrir, etcétera, en dónde, vamos a conocer la ley de nacionalidad y la ley de derechos en lo correspondiente a los pagos, para que sepa cuánto tiene que cubrir de costo esta persona una vez que haya aprobado un examen. En este caso utilizamos el derecho de opción. Y además, aunque ahí no lo menciona, utilizamos el derecho de domicilio, porque le vamos a requerir que durante cierto tiempo haya permanecido en territorio mexicano. Los pormenores, las definiciones en específico, las va a decir la ley de nacionalidad. Básicamente, yo le puedo adelantar, son 5 años de manera general y luego se van reduciendo a casos más excepcionales de 2 años y hasta 1 año cuando son casos de adopción. Pero aquí encontramos esta necesidad de que alguien elija, decida, opte por nuestra nacionalidad y usando los criterios de discrecionalidad, el Estado le otorgue la carta de naturalización. En esta fracción y en esta usamos el derecho de opción y el derecho de domicilio. Aunque ahí no esté plasmado, le digo, la ley secundaria le pone como requisito un plazo de residir en el territorio nacional. En la siguiente fracción hablamos de la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los requisitos que nos marque la ley. En este sentido, sí les estoy plasmando muy claramente la cuestión del domicilio, lo marco como uno de los requisitos constitucionales, no solamente de la ley, y digo para cumplir con los otros requisitos que marque la ley. ¿Cuál? Pues un pago, un examen, y el examen va a tener diferentes niveles, ¿no? Hablar español, conocer la cultura, etcétera, etcétera. Eso lo conoceremos con posterioridad. Pero nuevamente aquí estoy utilizando el derecho de opción, porque no cualquier persona que esté casada con mexicano necesariamente tenga que ser mexicano. El hecho de serlo es a través de una solicitud de que esa persona quiera, opte por la nacionalidad mexicana. Una persona extranjera puede seguir siendo extranjera y estar casado con un mexicano o una mexicana, claro que sí. Entonces, no es una obligación, no estoy dando esa opción. Y estoy estableciendo la cuestión del domicilio para que se vaya generando ese vínculo, para que se entienda el por qué quiere la nacionalidad mexicana y no sea solo por un trámite que se tenga que cumplir, ¿no? Y si se fijan en la redacción, aprovechando hacer el análisis, pues encontramos que quizá podamos hacerle algunos ajustes, ¿no? Que vayan más acompañados a el derecho de no discriminación y poder generalizar un poquito más en la redacción. Lo veremos en
los siguientes temas cuando analicemos la evolución constitucional del artículo. Pero básicamente aquí, repito, utilizamos tanto el criterio de opción como el de domicilio en ambos casos, aunque no esté explícito aquí, en la ley secundaria sí lo señala, y eso nos posibilita, como lo ven, tanto en este apartado como en este, mezclar los 4 criterios que yo le acabo de mencionar para definir las normas, las reglas a través de las cuales voy a identificar a mis mexicanos. Esto mismo, jóvenes, esto que ustedes acaban de ver, lo van a encontrar en las diferentes normatividades que les toque abordar. Si usted tiene interés en algún país, si usted quiere saber cuáles son los requisitos, pues ya le va a ser más fácil entender cuáles son los criterios que se están utilizando para definir esto. Cambian, de acuerdo, les digo, a sus situaciones económicas, sociales, políticas y el proceso histórico que lleva a una evolución también en los procesos de determinación de su población, ¿no? Por tanto, jóvenes, con esta circunstancia pasaríamos a conocer la actividad a desarrollar esta semana. Vamos a abordar un país que le digo ahorita voy a poner a disposición sus matrículas acompañadas del país que le toque y usted va a buscar en la Constitución, que yo le sugiero que sea lo primero que haga, busque la Constitución, identifique a los nacionales de ese lugar. Si no está en la Constitución, ubique la ley secundaria en la cual se va a regular. Y vamos a empezar a llenar un cuadrito que yo le puse en el espacio de la tarea. Para comparar, sobre todo a los que les toca países latinoamericanos, van a ver que somos muy similares, ¿no? Estamos por celebrar independencia en fecha muy cercana con otros países latinoamericanos y esto nos va marcando una idea del cómo también plasmamos de forma similar nuestras constituciones, ¿no? Son también de las mismas épocas, llevan en algunos casos procesos de evolución diferente, pero en la cuestión de la nacionalidad no es un tema que cambie tan sustancialmente como otros. Esto sería lo relacionado con el tema 3, un tema sencillo, un tema fácil de entender. Los criterios no tienen circunstancia de equivocación uno respecto del otro. Y lo interesante aquí es finalmente analizar las normas jurídicas en las cuales se va plasmando esto a voluntad o a beneficio de cada estado. Les voy a mostrar el cuadrito. Aquí vamos a poner el país que le tocó y su nombre, por favor, y acuérdense, por favor, de guardar el archivo acompañándolo de su nombre para que sea más fácil de revisar. Si ustedes se fijan, en esta parte yo ya le plasmé todo el artículo 30, ya lo agregué, así como se lo mencioné ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues entrar al país, escoger, buscar la constitución del país que me tocó e ir encontrándolo en qué artículo está. Bueno, quizá, de los que me acuerdo, quizá Colombia está, me parece, en el 19, 17, ¿no? Y así, me parece que España estaba como en los 30 y tantos, de alguna de esas cosas. Así los vamos ubicando y lo voy copiando aquí, dependiendo la fracción o el apartado en el que se parezca. Quizá la fracción primera se parece a la tercera de aquí. Bueno, entonces aquí lo coloco. Quizá no hay fracción cuarta en otro país latinoamericano. Bueno, entonces aquí dejo sin nada. Quizá hay una fracción que no tenga que ver con México, entonces aquí abro uno y aquí la coloco, ¿sí? Y acá voy poniendo si es nacionalidad de origen o nacionalidad derivada. Aquí no va a tener usted margen de error. ¿Cuál utilizó? Bueno, en este caso, los que nazcan en territorio de la República, ¿qué estoy usando aquí? Estoy utilizando el derecho de suelo. Así le tengo que poner aquí. ¿Qué estoy utilizando acá? Estoy utilizando el derecho de filiación. Y así lo va poniendo de cada una de las fracciones que usted encuentre en este apartado. Aquí nuevamente sería derecho de filiación. Aquí sería derecho de suelo. Aquí uso el derecho de opción.
opción y de domicilio. Igual, empiezo derecho de opción. Y de domicilio. Y nuevamente le repito, si requiere abrir otro apartado más que tenga otra regulación extra, pues no vamos a tener nada aquí en el espacio del territorio mexicano y lo cancelo, ¿no? Ahí no va a haber nada más, pero aquí sí, y tengo que explicar qué tipo de nacionalidad es. ¿Alguna duda respecto de esta actividad, jóvenes?